Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a comenzar en esta semana un nuevo estudio referente a una cultura muy importante en América. Pero ante todo quiero recordarles que comenzamos el segundo trimestre a partir de esta semana. Ruego, por favor, yo voy a enviar mis clases junto con la ficha de la semana para que tengan todo a la mano y puedan desarrollar los deberes. Y no estemos como en el primer trimestre que no tienen tal o cual ficha. Así que por favor, más no puedo, más no se puede, ustedes tienen que hacer lo posible pues por ponerse al día con los deberes. Bien, como les decía, en esta semana ya comenzamos un segundo trimestre. Vamos a comenzar con un nuevo estudio de un tema muy importante relacionado a las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de la cultura precolombina. En este caso vamos a ver los aztecas. En primer lugar tenemos su ubicación geográfica. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades, estados ubicados en los actuales estados de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, la costa de Chiapas, Hidalgo y parte de Guatemala. Vamos a ver cuáles fueron los aportes que nos dieron los aztecas. En lo que se refiere a matemáticas, el sistema de numeración azteca fue el vigesimal, es decir, el número 20. Se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números. El maíz, como era el principal cultivo, los símbolos numéricos estaban inspirados en este cereal. El 1 era la vaina de la semilla del maíz. El 20 estaba representado por la bandera para marcar límites. El 400 era una planta de maíz. Y el 8000 era un postal. En cuanto a su calendario azteca, el solar de 365 días, compuesto por 18 meses y 20 días, es decir, un calendario llamado el solar. El Tonalpohualli, que tenía 260 días repartidas en 13 meses. En cuanto a la medicina azteca, según como cuenta el cronista Fray Bernardino, los habitantes de Tenochtitlán, capital del imperio azteca, gozaban de buena salud y llegaban a viejos sin haber padecido de enfermedades graves. Eran especialistas, llegaron a distinguir 2 tipos de médicos, entre los que se encontraban cirujanos, traumatólogos y pediatras. Y otros basaban sus conocimientos en la observación y estudio de las plantas. La lengua náhuatl fue la más hablada. Su religión fue la politeísta. Practicaban sacrificios humanos. Cada clase social tenía su propia vestimenta. Solo la nobleza usaba algodón. Tenían un juego de pelota llamado
Tlaxcala. En cuanto a su arquitectura, se caracteriza por las pirámides de planta circular y con aspecto de remolino. Eran guerreros conquistadores. Bien, vamos a ver un video para reforzar más el conocimiento sobre los aztecas. Pongan mucha atención. ¿Cómo fue que hicieron los aztecas para construir una ciudad sobre un lago? ¿Cómo hicieron para extender su territorio en tan poco tiempo? ¿Cómo eran sus tan temidos sacrificios? Hoy veremos un poco más sobre esta gran civilización. ¿Cómo fue que hicieron los aztecas para construir una ciudad sobre un lago? ¿Cómo hicieron para extender su territorio en tan poco tiempo? ¿Cómo eran sus tan temidos sacrificios? Hoy veremos un poco más sobre esta gran civilización. En un periodo de tiempo muy corto, los aztecas pasaron de tener una pequeña aldea pesquera a la ciudad más grande del Continente. Los aztecas eran un pueblo de feroces guerreros y grandes conquistadores. Para lograr extender su territorio, implementaron un particular método de conquista. Al invadir un nuevo territorio, al pueblo conquistado lo forzaban a pagar tributos periódicamente, ceder soldados cuando era requerido y entregarles prisioneros para hacer sus ritos de sacrificio. A cambio, la ciudad conquistada recibía protección, autonomía y acceso a la red de comercio del imperio. A su vez, los aztecas se enfrentaban al desafío de asentar su ciudad en un relieve complicado, un lago. Para hacer sus construcciones, rellenaban el lago con tierra y cañas, armando unas especies de islas artificiales, y luego levantaban los edificios sobre las mismas. Entre las islas quedaban formados una serie de canales que utilizaban para poder transportar rápidamente todos los productos y materiales que necesitaban para sus construcciones, como fueron los más de 78 templos que estaban en la plaza ceremonial. Para transportar una sola piedra de las montañas del continente hasta la isla se necesitaba el esfuerzo de miles de hombres, porque no había ni autos, ni caballos, ni ruedas. Incluso los españoles, cuando llegaron a la ciudad, no podían creer lo que veían. Impresionantes construcciones en el medio de un lago. Todo absolutamente prolijo y limpio, los edificios decorados y pintados con mucho cuidado. Bernal Díaz, uno de los miembros del ejército de Hernán Cortés, dijo refiriéndose a la capital del Imperio Azteca: y de lo que veíamos cosas admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Lo cierto es que Tenochtitlán era verdaderamente asombrosa, y no solo por la magnitud de sus construcciones, sino también por su ingeniosa manera de aprovechar el espacio disponible para las plantaciones. Para cultivar usaron una técnica agrícola de lo más avanzada y eficiente llamada cultivo de chinampas. Esta consistía en el armado de pequeñas islas flotantes hechas de cañas, ramas y barro que utilizaban para cultivar. Usando estas chinampas, los aztecas consiguieron ganar mucho espacio y lograr un mayor rendimiento de sus cultivos, ya que las plantas tomaban todo el agua y nutrientes que necesitaban del mismo lago. Gracias a esto, pudieron alimentar a las miles de personas que vivían en la ciudad. Pero eso no es todo. Además de implacables guerreros, conquistadores, arquitectos y agrónomos,
Los aztecas eran grandes astrónomos, porque mediante la observación del cielo y los ciclos de los astros, lograron construir un calendario similar al de otras culturas mesoamericanas. Uno que representaba un año calendario con 365 días, como el nuestro, y otro de 260 días que refería a los eventos teológicos. En la cultura azteca no existía una igualdad social. La estructura y división social se justificaba a partir de creencias religiosas. La sociedad azteca era muy devota a sus dioses, y eran estos los que legitimaban la autoridad del emperador, también llamado Tlatoani, que era la máxima autoridad del imperio. Este cargo no se heredaba, en cambio era elegido por el Consejo Supremo. El emperador era considerado de origen divino y poseía poderes ilimitados en la sociedad azteca. Eran los sacerdotes quienes se encargaban de practicar los sacrificios, que eran muy importantes en la cultura azteca, ya que creían que si dejaban de hacerlos, podían ocurrir grandes catástrofes, como que el sol no vuelva a salir. Lamentablemente, de la ciudad de Tenochtitlán queda muy poco de lo que alguna vez fue. Ahora, donde supo estar el lago Texcoco, se encuentra la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los aztecas, como su idioma, perduran hasta hoy en día. Bueno, nos despedimos hasta el próximo video, donde descubriremos cuál fue la tercer gran... Bien, señores, han escuchado pues con mucho interés, espero que así sea, este pequeño video sobre los aztecas, muy interesante, ¿verdad? Bien, tenemos un deber que dice ubicar en el mapa de América el imperio azteca. Y segunda pregunta, ¿cuál fue la capital del imperio azteca y qué se conocen de sus habitantes? Bien, señores, hasta aquí pues la clase. Nos veremos muy pronto. Espero pues que hayan puesto mucha atención. Gracias.